Muy bienvenidos a nuestro programa de Seminario de Hogar y Familia. Hemos estado estudiando últimamente las influencias prenatales, ahora pasamos a las influencias postnatales. Una vez que ese pequeño está en nuestros brazos, ahora continúa nuestra obra, nuestro ministerio. Es más, el Señor llama a las madres a un ministerio santo, sagrado. Y vemos que aún el amamantar forma parte de ese sagrado ministerio. Continuamos la lectura en el libro El Hogar Cristiano en la página 237 y dice lo siguiente: en muchos casos las enfermedades de los niños pueden achacarse a equivocaciones en el modo del cuidado de ellos. Así que vemos que en muchos casos, y la mayoría de las veces que estos pequeños se enferman, es porque algo falló en nuestra parte, en la atención, en el cuidado de ellos. Y continúa diciendo la declaración: las irregularidades en las comidas. Viene el primer elemento: irregularidades en las comidas. Es decir, tiene que haber horarios para comer en nuestras casas. Nuestras casas no deben ser restaurantes, donde cada uno come cuando quiere y lo que quiere. Deben haber horarios para su desayuno, su comida al mediodía, su comida en la tarde. Sé que tienen 3 comidas. Hay hogares que, como en mi caso, nosotros hacemos 2 comidas al día nada más, usualmente. Pero otra vez debe ser en horarios regulares, sobre todo en los niños pequeños. Por eso tiene que haber horarios para que ellos amamanten, ellos puedan comer, estar despiertos y comer lo suficiente. Después que sacarles sus gases y mantenerlos despiertos por un rato, dependiendo cuánto tiempo. Mientras más pequeños, más tiempo van a dormir. Mientras más van creciendo, ahora menos tiempo es de sueño. Y después, ahora cuando llegue el momento de dormir, los ponemos a dormir, aún si dicen que no tienen sueño. Tiene que haber regularidad en el tiempo y también en las comidas. Continúa diciendo, la segunda razón: ropa insuficiente en las tardes frías. Así que ropa insuficiente en las tardes frías. Obviamente cuando el sol se oculta, pues las temperaturas tienden a bajar. Hay lugares donde quizás es trópico y sea la misma temperatura, no hay tantos problemas, pero hay ciertos lugares donde hay inviernos, donde hay quizás otoño, primavera, y en las tardes otra vez las temperaturas bajan. Y vemos que es importante que estén bien cubiertos. No simplemente ponerle su pañalito. Necesitan estar cubiertos. Esos cuerpitos ahora, si se enfrían, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando las enfermedades. Un cuerpo frío no tiene buena circulación. Y si no hay buena circulación, no hay buena salud. Se nos ha dicho que perfecta circulación es igual a perfecta salud. Así que la importancia de saberlos cubrir y vestir, aunque para nosotros quizás no esté frío, puede ser que para ellos sí le esté. No olviden, son más pequeños, son más tiernos. Número 3, dice falta de ejercicio. Así que es importante, aún si no caminan, puede ser que no sea tiempo de caminar, pero usted lo puede poner en un carrito y usted puede sacarlo, haya sol, aire fresco, no esté siempre entre 4 paredes todo el tiempo. Durante las horas del día, sobre todo, que las temperaturas son más elevadas y el sol. Ahora, si está en un lugar donde hay mucho sol, ahora quizás el mediodía no sea el mejor momento, quizás temprano en la mañana o tal vez temprano en el atardecer, donde las temperaturas sean más templadas. Ahora, sacarlos, están haciendo ejercicio ellos, y dejarlos también que muevan sus piernitas y sus bracitos a su nivel, están haciendo ejercicio ellos. Y número 4, falta de aire abundante. Aire abundante. Así que quiere decir que nuestras habitaciones deben estar bien ventiladas. No en la ciudad. Si usted abre las ventanas de su casa, posiblemente lo que va a entrar no es aire, es un ladrón. Por lo tanto, otra vez vemos, no es el lugar para usted estar. No es el lugar para educar a ese niño y mantenerlo con salud física, mental y espiritual. Pero necesita aire, su habitación ventilada. Ahora quizás en la noche obviamente es frío, vamos a cerrarla, también por protección lo vamos a hacer. Pero durante el día hay horas donde el aire debe correr libremente y debe ahora refrescar esa habitación y sacar el aire contaminado, el aire viciado, y dejar que en nuestras casas ahora el sol entre y el aire limpio pueda entrar y hacer su trabajo y hacer su obra. Son elementos que el Dios en su misericordia nos ha regalado para preservar la salud o para recuperarla en caso que lo hayamos perdido. Ahora vemos la importancia de ese aire fresco
Póngase a pensar, muchas veces en nuestra costumbre no entendemos estas cosas. Nuestras culturas son muy atrasadas en cuanto a los principios bíblicos. ¿Qué sucede cuando una persona se enferma usualmente? Usualmente se mete en una habitación. Cerramos puertas, cerramos ventanas, porque no puede entrar el aire. No, se va a enfermar. No, ya está enfermo y quizás parte de la enfermedad es que no hay aire puro. No hay aire abundante, aire limpio que está entrando a sus pulmones y limpiándolo y limpiando su sistema. A esa persona ahora acostada en una cama, con una habitación cerrada. No hay sol, no hay aire. ¿Qué sucede? Ahora no hay baños porque no se puede bañar. El agua lo va a enfermar. Otro mito, eso no es cierto. Esa persona no se baña, ahora come sopas y caldos de animales muertos, está comiendo cadáveres y pensamos que se va a sanar. Y toma 7 días, 10 días, para que ahora, a pesar de esas condiciones negativas, el cuerpo ahora pueda, por la gracia de Dios, recuperarse. Póngase a pensar, hay un perro que está enfermo. ¿Qué hace el perro cuando está enfermo? Se echa al sol, come la hierbita y el pasto. Deja su comida, abundancia de agua toma, reposa, descansa. ¿Quién será más inteligente? ¿El perro o el ser humano? Y no contestemos. Dios puso en ellos instintos, porque ellos no pueden pensar ni razonar. Pero a nosotros nos dio principios, pues tenemos la capacidad de pensar, razonar y decidir. Y el Señor puso en ellos instintos para preservar su salud, pero a nosotros nos enseñó principios para que mantengamos la salud. Porque somos humanos, seres que piensan, razonan y deciden. Y vemos la importancia ahora de que desde la más temprana edad pueda haber regularidad, horarios para los alimentos, horarios para el ejercicio, horarios para dormir, horarios para el trabajo, horario para la recreación, horarios para los cultos, horario para la enseñanza, etcétera, etcétera. A medida que los años van pasando y la edad va avanzando y las necesidades van cambiando en ese pequeño ser humano, obviamente el horario, el calendario, el itinerario, como usted quiera llamarle, va a ir variando de acuerdo a las necesidades de su hogar. Pero es necesario que haya estructura, que haya regularidad, que haya orden. Es la primera ley del cielo y debe ser la primera ley en nuestros hogares para que nuestras vidas estén formadas. Hoy día, lamentablemente, eso no pasa. Vivimos en sociedades donde la vida es rápida, es artificial. Es una vida que enloquece, que destruye la salud, destruye la paz mental, destruye los corazones. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para nadie, ni aún para nosotros mismos. Simplemente estamos sirviendo a otros, no en el servicio, sino trabajando para otros, enriquecer a los ricos. Y mientras nosotros simplemente estamos subsistiendo. Ese no es el plan de Dios para su familia, tampoco es para mi familia. Yendo ahora al libro Conducción del Niño. En la página 83 hay un capítulo 13 se llama El dominio propio. Y nos habla un poco en cuanto a los menores. Y dice lo siguiente: los pequeños, antes de 1 año de edad, ¿sí? Cuando están en los brazos todavía sus padres, no caminan, no hablan, ni aún gatean. Hay que cargarlos. Dice, los pequeños antes de 1 año de edad escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos. Usualmente los padres pensamos que los primeros años no son importantes. Los niños no entienden, no comprenden, son muy pequeños. Dejemos que hagan lo que quieran. Más adelante, cuando crezcan, cuando ahora puedan pensar y razonar, ahora los vamos a enseñar. Y estamos perdiendo años que son de oro. Sin embargo, el enemigo de las almas está ganando terreno. Él sabe lo que Dios nos está diciendo. Y que aún antes de 1 año de edad, es decir, no tienen 12 meses de nacido, ese niño entiende, ese niño escucha, ese niño comprende lo que se habla de sí mismo. No nos puede responder, no puede decir sí o no, pero tiene la capacidad ahora de entender y de escuchar. Y termina diciendo la cita, y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Y no tienen 1 año. Y ese niño sabe que si se mueve un poquito y comienza a patalear un poquito, los padres ahora no saben qué hacer.
Y el papá se lo pasa a la mamá, y la mamá se lo pasa a la abuela, y la abuela se la pasa a la tía, y la tía se la pasa a la otra tía, y se la pasa al primo y al sobrino. Nadie lo aguanta. Hay 10 adultos quizás a su alrededor, y ninguno lo aguanta. Y ese niño está controlando a los 10 adultos con su dedito más pequeño, y no tiene 1 año de edad, y no puede caminar, y no puede hablar, y no puede expresar sus sentimientos ni sus ideas. Pero sabe hasta dónde se le permite hacer su voluntad. Padres, tenemos que entender esto, porque no podemos dejar que los hijos tomen control de nosotros y del hogar. Nosotros somos los llamados por Dios a dirigirlos, no ellos a nosotros. Si el niño está inquieto, hay que ver, bueno, ¿será que el pañal necesita ser cambiado? ¿Será hora para comer? ¿O será hora para dormir? Y muchas veces es lo que sucede. Como queremos seguir teniendo una vida social, como si nada hubiera pasado en nuestras vidas, y no nos damos cuenta que ahora somos padres, que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por la educación de ese niño, queremos la vida social como siempre la tuvimos, como cuando no teníamos hijos. Y queremos salir hasta altas horas en la noche, y queremos quizás temprano en la mañana hacer esto y lo otro, y nos damos cuenta que debiéramos ahora adoptar un método diferente, un horario diferente, un calendario diferente de actividades para nuestros hogares. Porque ahora hay nuevos miembros de familia que requieren una atención especial. Y quizás a los amigos, a los parientes, en ocasiones hay que decirles, no puedo ir a esta actividad. O no podemos quedarnos tan tarde a esa actividad. O no podemos llegar tan temprano a esa actividad. O si estamos en la actividad, quizás necesito llevar algo donde yo pueda poner a este niño a dormir. O quizás retirarme para darle de alimentar. Mantenerlo dentro del horario aún si no estamos en casa. Si eso no se puede hacer fuera de casa, la decisión que debemos hacer ahora es permanecer en casa. Déjenme decirles, no va a ser una pérdida, va a ser una ganancia. Porque muchos años después vamos a estar cosechando el bien que sembramos en los primeros años de la vida de esos pequeños. Tenemos que ver dónde queremos invertir, estar dispuestos a hacer esa inversión. He visto niños pequeños que gobiernan en casa y los padres ni saben qué hacer con ellos. Y no entienden lo que estamos tratando de compartir con ustedes en este momento. Continúo la lectura. Dice lo siguiente, todavía habla de niños pequeños en la página 84, está hablando del dominio propio. El dominio propio es la base del carácter, es la base de la temperancia, es la base de la obediencia. Es la base de hábitos correctos, de costumbres apropiadas. Es la base del carácter, el dominio propio, el poderme gobernar a mí mismo, no basado en la cultura, no basado en mis deseos, basado en la palabra de Dios y en los principios de Dios. Una persona que puede escoger el bien, aunque tiene 2 opciones, prefiere el bien, dominio propio, voy a hacer lo correcto porque es lo correcto para hacer, aunque quizás me incline por lo otro, aunque la mayoría quizás me quiera llevar en otra dirección. No me dejo llevar por eso, me dejo llevar por lo que es correcto. Eso se llama dominio propio, abnegación personal. Leo en la página 84, dice lo siguiente. Una lección preciosa, es decir, es preciosa esta lección, que la madre necesita repetir una vez tras otra, es que el niño no debe gobernarla. Él no es el amo, sino que son la voluntad y los deseos de la madre los que han de imponerse. Así se le enseña dominio propio. ¿Sí? Poco a poco. No hay que enojarse, no hay que gritarles. No todo se resuelve con golpes. Hay que decirle, no, tranquilo, tu pañal está limpio, ya comiste, es tiempo de que estés despierto, o es tiempo que vayas a dormir. Esta mala actitud no te la permito. Eso no está bien, fulano. Y Jesús te puede ayudar, porque ya entiende, ya Él comprende. Jesús te puede ayudar. Y yo no lo voy a permitir de que tú hagas tu voluntad, porque simplemente no quieres dormir, o porque simplemente me quieres exigir que te dé de comer cuando no es la hora de comer, o simplemente te quieres dormir cuando no es el tiempo para que duermas. No. En amor, en paciencia, pero en firmeza. La madre va a hacer que su voz, que su palabra sea la ley para ese niño. O el padre hará exactamente lo mismo. Usualmente hay uno de los dos que es más suave.
Y el más suave usualmente ahora trata de negociar. No, padre o madre. Ambos deben estar unidos en esto. Ambos deben entender el plan de Dios para la educación de sus hijos. Para que ambos puedan avanzar en la misma dirección, porque el niño pronto se dará cuenta que hay uno que es débil. Y ahora va a recurrir a ese débil para hacer su voluntad, para desobedecer, para no someterse a los principios, a las normas que el Señor nos ha dado. No debemos permitir eso en ellos. Con amor, con una forma afable y agradable, pero firmes. Hacerle ver que este es el límite y no se le va a permitir pasar el límite. Su voluntad no se hace la voluntad de Dios. Y papi y mami son los encargados de poner esa voluntad de Dios en orden y efectuarla en nuestro hogar. Pero escuche algo más. No le deis ninguna cosa que pidan llorando. Así que muchas veces los niños lloran para controlar, para manipular. Manipulan nuestros afectos. Nos da lástima, qué pobrecito que está llorando, que quizás quiere esto, que quizás quiere comer, que quizás quiere salir. No, pobrecito, nada, pobrecito si se le hace o se le permite hacer su voluntad. Ahora sí es pobre. Lo estamos deformando, estamos destruyendo el dominio propio, lo estamos poniendo a él como el director del hogar, cuando él no es, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, ni es el llamado a dirigir el hogar. Así que no le deis nada que pidan llorando. ¿Cuántas veces me ha tocado en las tiendas ver eso? El niño ahora llora, y aún patalea y grita y se echa al piso y no me voy y comienza a hacer un espectáculo y avergüenza a todos en la familia. Y al final los padres terminan dándole lo que quiere, consienten con él, lo dejan que él mande, lo deja que él sea el líder. Los avergonzó y después los controló. Y los padres no se dan cuenta de lo que ha pasado. Dice, no le deis ninguna cosa que pidan llorando. Aunque cuando vuestro corazón compasivo desee mucho complacerlos. Porque si una vez ganan la victoria mediante el llanto, esperarán hacerlo una vez más. La segunda vez, la batalla será más vehemente. Es decir, cada vez que cedemos, perdemos terreno. Y la batalla se nos hace más difícil, más compleja, más difícil de ahora alcanzar la victoria. Ahora entendemos la importancia de la educación de los hijos. ¿Sí? El espíritu de profecía divide la educación de los niños en 3 etapas. Desde las influencias prenatales hasta los 3 años. Después de los 4 años hasta los 7 años. Y después de los 8 años hasta los 12 años. Una vez que llegan a los 13 años se consideran jovencitos, así que ya pasa a otra etapa de la vida. Ahora viene el desarrollo, la pubertad, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando ahora de los 3 primeros años. Si vemos el valor de la alimentación correcta, de la vestimenta correcta, vemos el valor de horarios, de regularidad, de tiempo para hacer las cosas a medida que se deben de hacer y como se deben de hacer. Vemos la importancia de no permitirles ellos gobernar, ni con el llanto, ni con movimientos, ni con actitudes. Los padres deben ser llamados a tomar esa responsabilidad. Pero vamos a leer algunas cosas más que nos ayuden en cuanto al dominio propio. Dice, es un pecado hablar con impaciencia o mal humor o sentir ira, aun cuando no hablemos. Ahora nos habla a los padres. Obviamente también se aplica a los niños. Pero dice que hablar con impaciencia y malhumorados, para ser honestos, todos hemos hecho eso. Todos. Es un pecado. Dice que aún sentir ira, aún si no se habla, aún si no se expresa esa ira, aún si no sale de nosotros, pero se siente la ira, es un pecado. Necesitamos mucho de Jesús. Necesitamos esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padres, tenemos que ir mucho más profundo en nuestra experiencia con el Señor. Ese mal genio, ese mal carácter que ha sido deformado por años y años de prácticas, necesita venir bajo la sumisión y el control y el liderazgo de Cristo Jesús.
Necesitamos entender estas cosas, porque estas palabras airadas lo que hace que enseñamos a nuestros hijos después a responder de la misma forma. Ellos piensan que con la ira, con el mal humor, con la impaciencia, aún con los golpes, es como se resuelven los problemas de la vida. Eso lo que hace es complicar los problemas de la vida, nunca resuelve ningún problema de la vida. La violencia no es la solución a los problemas de la vida. Y tenemos que entender estas cosas. Porque muchas veces nosotros ahora aplicamos golpes. Noten, no dije disciplina, porque no es disciplina. Disciplina viene de la palabra discípulo, es el que sigue a Jesús. Pero en ira, en enojo, frustrados, porque 5 veces le hemos dicho algo y no lo hacen, y ahora llega el momento que nos colman la paciencia, como decimos, y bajo esa ira, bajo ese furor, bajo ese enojo, bajo esa bravura, ahora recurrimos a cualquier cosa y allá vienen unos golpes, donde sean. Eso es abuso infantil. Eso es penado por la ley. Eso no es disciplina, eso no es corrección. Eso es simplemente un ataque de ira de un adulto en contra de un menor. Y la ley lo penaliza. La disciplina bíblica es la disciplina de Dios. Y Dios no nos castiga en ira. Es más, el libro de Romanos dice que es la misericordia de Dios la que nos trae al arrepentimiento. Romanos 2:4. Así que la misericordia de Dios es la que nos mueve, es la que nos gana, es la que nos lleva al arrepentimiento. No es la ira de Dios. La ira de Dios nos consumiría. Y no es que no lo merezcamos, porque la merecemos. Pero Dios ha decidido tratarnos con gracia y con misericordia. Ahora, si continuamos rechazándole a Él, llegará el día que ahora su ira será aplicada sin mezcla de misericordia. Y pobre de aquellos sobre los cuales la ira de Dios descienda sin mezcla de misericordia. Es decir, que esto de la disciplina no es simplemente algo de un minuto, donde nuestra desesperación, ahora recurrimos a lo que tengamos al alcance de nuestra mano, el objeto que sea. Y con este objeto ahora damos unos golpes donde sea en el cuerpo del niño mientras estamos hablándole en forma irada y enojada y te lo mereces y la próxima vez te va a ir peor y tú vas a ver lo que te va a pasar. Estamos abusando de un niño nada más, que no se puede defender. Aun si tratara de defenderse le iría peor, porque más enojado estaríamos y más airado. Y eso es abuso infantil. Eso tuvimos que aprenderlo en casa. Nuestros hijos no son perfectos, no tienen padres perfectos. Y hubo momentos donde hubo que aplicar no golpes, disciplina. Así que teníamos que llamarlos a ellos. Y si yo estaba airado, y a veces me pasó, o mi esposa estaba airada, y a veces le pasó, decimos, hijos, ahora no podemos lidiar con este problema. Yo tenía que ir a mi habitación y allí caer de rodillas, Señor, quítame este enojo, quítame esta ira. Yo lo que quiero caer de arriba y ponerlo en su lugar, se lo merece. ¿Cuántas veces le he dicho que no haga esto y siga haciéndolo, o lo que haya sido? Y tenía que calmarme. A veces quizás tenía que esperar que pasaran horas. Ahora, no esperábamos que el día terminara hasta el día siguiente, era demasiado tiempo ahora. Ese día había que resolverlo. A menos que fuese algo muy tarde en la noche, pues decíamos, bueno, mañana vamos a resolver este asunto. A veces me pasaba quizás 40 minutos, 30 minutos, quién sabe, ahí hablando con el Señor y pidiéndole la calma. Y hasta que no estaba completamente calmado. Completamente, no había ira hacia Él, no había enojos, no había espíritu de venganza. Ahora yo estaba en Cristo otra vez. Yo no estaba en la carne, en Cristo. Ahora llamábamos al niño. Mi esposo y yo, ambos estábamos unidos en este plan. Y hablábamos con él, hijo, ¿qué pasó? Sabíamos, pero queríamos saber si había arrepentimiento en él, si había espíritu de confesión. Dejamos que el niño hablara. No lo interrumpíamos, no lo cortábamos. Y ya te lo dije. No. Que hablara, se desahogara completamente. Y después mi esposa hablaba, o yo hablaba, algún comentario de que lo que le habíamos dicho, lo que esperábamos de él, y no es nuestro deseo nada más, sino que el Señor lo pide en su palabra. Y queremos ayudarlo a él a entender los principios. Queremos que él esté en el reino de los cielos, queremos que sea un hombre de bien en el presente también. Y no estamos de acuerdo con lo que ha pasado porque Jesús no está de acuerdo, pero Jesús lo ama, como nosotros. Y aunque vienen consecuencias por malas decisiones, lo que dice la palabra de Dios, que el camino de los transgresores es duro. En el libro de Proverbios, capítulo 13.
Él sabía que venían consecuencias a sus malas decisiones. No es porque Dios está enojado y Dios no te ama, ni papi ni mami tampoco. Te amamos demasiado para permitir el mal en ti. Tenemos que corregir el mal. Orábamos con Él y por Él. Él también oraba. Le pedíamos a Jesús que lo perdonara. Él también hacía lo mismo y que le diera el poder para que no repitiese el mal en su vida. Después, ahora el niño lo acostábamos en la cama. No teníamos que correrle, ni amenazarlo, ni allá caerle atrás. No. Voluntariamente, hijo, acuéstate en la cama. Y hay un lugar nada más, hay un lugar donde podemos y debemos aplicar disciplina. No es en la cabeza, no es en la espalda. Hay un lugar donde hay suficiente masa, donde hay suficiente tejido, donde la persona no va a ser lastimada, ningún órgano vital va a ser lastimado. Y ahí ahora aplicamos disciplina. No era con ira, no era con enojo. No me pregunte cuántas veces, depende, a veces quizás era un poco más, a veces era un poco menos. Ahora, no era tampoco para quitar el polvo del pantalón, no. Era para que sintiera que el camino de los transgresores es duro. Obviamente el niño lloraba. A veces hasta nosotros también éramos conmovidos, para serle franco. Y cuando terminábamos, ahora no nos íbamos y lo abandonábamos y amenazándolo, la próxima vez te va a ir peor. No, nos quedábamos con él, lo abrazábamos, le decíamos, hijo, te amamos mucho para permitir estos malos rasgos en tu carácter. Este espíritu de desobediencia es rebelión, y el espíritu de rebelión es como el pecado de hechicería. El enemigo no puede controlarte, hijo. Jesús te ama mucho y te ha redimido y está obrando a tu favor. Y nosotros también queremos unirnos a Él en la salvación tuya. Tomábamos tiempo. Cuando el niño terminaba de llorar, limpiábamos sus caritas, sus lágrimas, lo abrazábamos, lo besábamos, le asegurábamos de nuestro amor y ahora nuestro deber de disciplina había terminado. Ahora el niño podía continuar el día, nosotros también, con una conciencia tranquila, delante de Dios, delante de Él y delante de los más hijos que nos estaban contemplando. Esa es la obra que Dios desea, de disciplinar a nuestros hijos para ser los discípulos de Jesús. No iras, no enojos, no impaciencia. Una obra del Espíritu es la obra que debe ser hecha a favor de nuestros hijos. Que el Señor bendiga el estudio que hemos tenido en esta ocasión.